discutido, pero creo que está empezando a preocuparnos también en la medida en que estas soluciones de capitalismo verde van llegando a nuestros países y van llegando sobre todo a países como el Perú, en América Latina. Y esto es que no solamente el cambio climático, es decir, el efecto biofísico, puede afectar desproporcionadamente a quienes ya viven situaciones de vulnerabilidad, sino que muchas veces las soluciones verdes, estas soluciones pensadas dentro de una lógica capitalista, pueden resultar poco asequibles para ciertas poblaciones, pero sobre todo pueden resultar negativas también para estas poblaciones. Y eso es un poco en lo que yo quiero centrarme en esta presentación y quiero discutir un poquito más a partir de dos casos que he venido trabajando ya por buen tiempo. Y a estos efectos es lo que yo llamo efectos sociopolíticos, no biofísicos. María Estela Swamp ha dicho que hemos pasado en América Latina del consenso de los commodities al consenso de la descarbonización en los últimos años. Y yo quisiera, en esa línea, ¿no? Con ese sentido de urgencia de que los países latinoamericanos participen de este proceso global de la descarbonización, plantear tres ideas, tres conceptos que me ayudan a pensar dos casos. La primera es la idea de dependencia, ¿no? Que conocemos todos muy bien, y la idea de centro-periferia y desigualdades estructurales globales de la teoría de la dependencia que nos han planteado desde hace mucho tiempo que los países latinoamericanos no son países industrializados, que exportamos commodities primarios y que por lo tanto nos organizamos de manera subordinada al capitalismo global. El otro concepto que me parece importante tener en cuenta es la idea de mercancías ficticias de Polanyi. Porque para Polanyi la tierra y el trabajo, por ejemplo, son commodities que no han sido creados para ser mercantilizados, pero han sido mercantilizados luego. Y el problema con eso es que los servicios que estos recursos, digamos, en su versión no mercantilizada o no commodity, brindan a poblaciones locales, indígenas muchas veces, ¿no? Pero también comunidades locales no necesariamente indígenas, ¿no? Al ser mercantilizadas y puestas en valor en el mercado capitalista mundial, terminan excluyendo a estas comunidades locales de esos servicios que estos recursos les brindaban, reproduciendo desigualdades en el acceso a la naturaleza y a estos recursos. En realidad, el commodity más desarrollado por Polanyi fue el del trabajo, ¿no? Es decir, la energía y las fuerzas de las personas no solamente sirven para producir, sirven incluso para abrazar a nuestros hijos. Cuando un trabajador llega muy cansado a casa, ya la fuerza y la energía humana incluso no puede servir o es enajenada de estas otras necesidades que como seres humanos tenemos para construir sociedad, para seguir reproduciendo cultura, familia, etc. Y el tercer concepto es el concepto de multiescalaridad, trabajado por Harvey y Sassen, que plantea que, claro, el capitalismo opera en múltiples niveles, ¿no? Con acumulaciones espaciales diferentes, ¿no? Y eso es muy importante porque uno puede pensar en que se mejoran los estándares verdes en ciertas áreas y en ciertas escalas, pero se trasladan los impactos negativos en otras, ¿no? Y eso está detrás de la idea de zonas de sacrificio, ¿no? En donde podemos tener una economía intensiva, por ejemplo, en industrias extractivas, que beneficia de manera macro la economía nacional y probablemente la economía de la capital y de zonas urbanas, pero que va generando costos, ¿no? Y zonas de sacrificio en ciertas áreas donde se produce, digamos, estas economías extractivas. Entonces, yo quería poner dos ejemplos que están relacionados, digamos, a estos impactos que se generan a partir de las políticas que buscan solucionar el cambio climático.
y que generan y que sin, digamos, cambiar una lógica desde la que operan en el capitalismo, pueden generar y son reproductoras de desigualdades. La primera es la transición energética, que es un proceso que ya, digamos, está tratando de iniciarse, ¿no? Hay una necesidad y un impulso muy fuerte por pasar de energías fósiles, de hidrocarburos en particular, a energías más ambientales, digamos, que hacen menor daño al medio ambiente, como las solares y la eólica, ¿no? Y para esas energías, el tema es que el cobre es un material crítico. Es decir, la producción de la transición energética en el norte va a implicar una mayor demanda de cobre en el Perú y en Chile, que son los países con mayor reservas de cobre. Es decir, pronto, ya lo estamos viendo, se nos viene un pequeño boom nuevamente de extracción de cobre. El cobre es el material que conduce, digamos, conductivo más importante para la realización y producción de estas energías nuevas. Por lo tanto, además el cobre se produce fundamentalmente en las zonas del sur andino en el Perú. Con excepción de Ancash, la mayor parte del cobre se está produciendo en Apurímac, en Arequipa, en las zonas de Cusco, ¿no? Es el sur andino fundamentalmente en la región cuprífera, ¿no? La zona central es más polimetálica y el norte ha tendido a ser más oro, aunque hay en Ancash también cobre. Y lo más importante es que este impulso en el norte por la transición energética plantea una urgencia entonces de extracción de cobre en un país que es profundamente dependiente de la minería. En particular, hoy que estamos en un contexto de recesión económica, ¿no? La importancia de la expansión y de la reinversión nueva hoy día en minería es crucial políticamente porque es aproximadamente el 10% del PBI peruano. Entonces, no solamente es que hay un nuevo boom, sino que estamos en una situación crítica de recesión económica y por lo tanto es la oportunidad, digamos, de que nuevamente la minería, y en este caso la minería que va, digamos, hacia la transición energética, a cubrir o a sostener la transición energética en el norte, nos saque de esta recesión. Los escenarios, todos los escenarios internacionales plantean que va a haber una brecha de oferta de cobre importante, se va a necesitar por lo menos hasta el 2030 más cobre del que se puede producir y esto plantea entonces una oportunidad y el Perú es el segundo productor de cobre y el tercero en reservas. En el Perú, como les decía, tenemos proyectos activos, como los que pueden ver en el mapa en rojo, proyectos que se van a venir y todas las zonas que están en amarillo son departamentos donde hay proyectos que ya están activos o que van a venir, pero donde hay conflicto. Y ahí justamente viene el problema de las desigualdades, porque estos conflictos nos permiten mirar lo que ha pasado en el boom previo de minería que hemos tenido, y en particular de cobre, ¿no? Y las narrativas que han ido construyéndose a partir de la urgencia de la explotación de estos minerales, pero sin necesidad de solucionar los problemas de desigualdad y más bien de reproducirlos, porque como decía anteriormente, muchos de los recursos naturales que están involucrados en la producción de cobre son recursos de los cuales dependen estas comunidades, no solamente comunidades indígenas, sino también comunidades locales. Muchas de la oposición que ha venido a estos proyectos tiene que ver con familias o con poblaciones que dependen más bien de la agricultura
una agricultura relativamente exitosa en algunos casos, y que sienten que tienen un mayor control y poder sobre esas economías para poder ganar algo de ellas, que de economías que están altamente globalizadas. Y esos conflictos expresan justamente este problema de redistribución y de acceso a los recursos. Pero podemos seguir, digamos, con otros problemas en relación, por ejemplo, al agua, a la migración, debido a que el agua y la tierra ya no es necesariamente o sirve para la agricultura, y por lo tanto eso exige la migración de poblaciones en estas zonas, a zonas de la Amazonía, generando mayor presión en la Amazonía para actividades ilegales, cultivos de otros tipos, ¿no? Y también la necesidad de depender a través de trabajos precarizados, porque la minería tiene trabajos muy especializados y una poca oferta de ese tipo de trabajos, pero sí puede ofrecer trabajos precarizados alrededor de los servicios que se forman en estas ciudades también bastante precarizadas. Pero tal vez lo más interesante de esto es estas narrativas multiescalares de desigualdad que se empiezan a producir en estos contextos, donde ya no es solamente el interés de algunas grandes multinacionales en extraer y acumular capital, sino que hoy día, digamos, hay un sentido de urgencia global para solucionar y mitigar el problema del cambio climático y lograr la transición energética que demandan esta mayor explotación. Es el discurso, digamos, el que es nuevo y novedoso. Eso además genera oportunidades en un contexto de recesión para las élites nacionales, que pueden además insertarse en estos procesos, mantener situaciones de dependencia sin hacer cambios significativos, ¿no? E incluso con alianzas en el sector urbano, porque los sectores urbanos, al mejorar los servicios y al mejorar, digamos, las economías, incluso informales y precarias que hay, de alguna manera aceptan, ¿no? O se solidarizan más con élites que están pro extractivismo que con las comunidades rurales que viven los costos de este extractivismo, y más bien se genera una estigmatización local, ¿no? De quienes se oponen o quienes tratan de, a través del conflicto y de la protesta, negociar otras condiciones, como lo hemos visto también en el boom anterior, dado el llamado perro del hortelano, ¿no? Entonces, esa es un ejemplo creo importante para entender lo que pasa, digamos, con la reproducción de desigualdades en este nuevo contexto de narrativas verdes del capitalismo. Y un ejemplo, para no tomar mucho más tiempo ya, que es muy similar pero completamente diferente, tiene que ver con la producción de bonos de carbono en la Amazonía, ¿no? Y que está liderado por una necesidad, ¿no? De mitigación del cambio climático y de la temperatura, ¿no? A través de mecanismos de mercado, con la creación, digamos, de bonos, si se mantienen bosques primarios, sobre todo amazónicos en pie. El Perú es uno de esos países que aparece en la lista entre los primeros con una densidad de carbono muy alta, como pueden ver en el mapa, lo que está naranja, ¿no? Y eso ha llevado a que el Estado también aligere en los últimos 10 años las áreas naturales protegidas, como pueden ver en ese gráfico. Tenemos más áreas naturales protegidas que justamente se esperan poner, digamos, en el mercado internacional para poder producir, certificar estos bonos y que puedan ser comercializados en el mercado internacional. El problema es que en la creación de estas áreas naturales protegidas y en la urgencia de crearlas, se ha sobrepuesto los límites de estas áreas protegidas sobre comunidades locales e indígenas en la Amazonía, y generado conflictos y además situaciones de inseguridad cultural y social, porque estas comunidades plantean que esos territorios en donde se ha demarcado estas áreas naturales protegidas son territorios donde ellos tenían recursos, como planteaba Polanyi, que ofrecían para ellos otros tipos de servicios de seguridad alimentaria, de reproducción cultural e incluso política,
y que hoy día no tienen debido a que se les restringe más la utilización de estos recursos. Y es paradójico, dado que internacionalmente la narrativa es que son estas comunidades las que han permitido que estos bosques se mantengan en pie y que hoy día, digamos, tengan una utilidad en el servicio climático. Lo que pueden ver a la izquierda, que no se ve bien, lamentablemente, es un mapa digitalizado de uno de mis proyectos de investigación, en donde hemos dibujado mapas con las comunidades para que ellos puedan expresar mejor la sobreposición entre territorios históricos, ancestrales, indígenas y territorios de conservación nacional, ¿no?, del Estado, y cómo, digamos, esto se sobrepone quitando y sobreponiéndose sobre un conjunto de espacios que son vitales para su reproducción social, cultural y política, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay otra situación de reproducción. Bueno, con esto voy cerrando y lo que quería señalar en las conclusiones muy rápidamente es que no solamente hay una reproducción de desigualdades desde los efectos biofísicos del cambio climático, es decir, que hay situaciones atmosféricas y climáticas que afectan mucho más a poblaciones vulnerables que no han contribuido con las emisiones o con el mayor número de emisiones a este problema, sino que es importante mirar cómo este nuevo contexto lo que ha hecho es también transformar una narrativa del capitalismo como una solución al problema, y en estas soluciones que se dan dentro de una lógica capitalista aún, se vuelven a reproducir y se vuelven a generar nuevas desigualdades también. A partir de estas políticas. Y eso es bien importante porque todo el mundo está detrás de que estas políticas se lleven a cabo. A nivel nacional, refuerza esta situación de dependencia que ya existe en los países latinoamericanos y que desde el boom anterior de commodities más bien se ha profundizado, ¿no? Pero a nivel local también está generando problemas de seguridad alimentaria, de seguridad cultural, de un conjunto y social, de un conjunto de comunidades locales que dependían de estos recursos para poder vivir, digamos, sus modos de vida más propios e independientes al capitalismo global. No significa independientes que no están conectados, pero no conectados en la intensidad que generan actividades como la actividad extractiva o estas actividades de bonos de carbono. Y eso genera conflicto que a menudo afecta desproporcionadamente a ciertas poblaciones. Por eso la pregunta es si estamos creando nuevas formas de sacrificio. Este capitalismo verde global tiene como costo nuevas formas de zonas de sacrificio o áreas de sacrificio que le permiten desarrollarse, ¿no? Entonces, mientras, digamos, se soluciona el problema en ciertas áreas, se genera la transición energética en ciertas zonas, se generan zonas de sacrificio en otras. Y eso de alguna manera redunda, en estas formas de desigualdad global, pero también local entre actores más nacionales y urbanos y actores que están al margen como actores rurales y locales. En ese contexto, cuando Martín me hablaba sobre comentar algo sobre las utopías, a mí me parece que es bien complejo porque genera un conjunto de dificultades, justamente un problema o una crisis que debería llevarnos a pensar nuevas formas de enfrentar la crisis, tratando de discutir los problemas de fondo del capitalismo o del extractivismo, en el caso de nuestros países. Las salidas a las que estamos llegando son salidas que más bien lo que hacen es reproducir estas lógicas capitalistas y extractivistas y de dependencia y de despojo a nivel local. Y muchas veces este tipo de economías tienen un nivel de volatilidad que generan además impactos políticos, ¿no?, de concentración de poder,
en donde es mucho más fácil para las élites, cada vez que hay una alza de precios en un commodity crítico, como es el cobre en este caso, aferrarse en esos momentos a realmente cambiar o buscar transformar. Y aquellos que están buscando hacerlo, de alguna manera están desplazados, o también creo que en mi investigación una de las cosas que voy entendiendo es que la gente se cansa, digamos, de estar en estos conflictos y termina de alguna manera articulándose, por ejemplo, economías ilegales, cuando esa es la manera de conectarse al mundo global. Lo dejo allí y seguramente habrán muchas preguntas y cuestiones para discutir. Muchas gracias, Maritza. Muy interesante. Y bueno, les pido que las preguntas que tuvieran las tengan ahí, las anoten, porque al final tenemos la discusión general de todos, ¿no? De todos aquí, los aquí presentes. Gracias, Maritza. Entonces ahora le daría la palabra a Levi, que nos va a dar otra entrada sobre, ¿no?, esta problemática, sí. Y luego vendrían los comentarios de Álvaro Paredes. Adelante, Levi. Creo que ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. No, es que para él, sí, necesita por el sí. Sí, se escucha entonces. Sí, bueno, muchas gracias, Martín. Y bueno, a los de mesa, esta oportunidad de conversar este asunto tan fundamental. Se ha planteado la cuestión de la igualdad y se ha planteado en relación con el capitalismo. Así que un asunto que puede ser tratado de muchas maneras, en realidad nos toca pues, abordarlo de un enfoque bien socioeconómico, por el vínculo este que se está planteando con la sociedad capitalista, las relaciones capitalistas, ¿no? Tenemos algunas preguntas que nos ha formulado Martín. Yo quería más o menos ir a avanzar con ellas. Entonces me voy a poner acá mi tiempo porque si no, cedo. Y lo primero es cuáles son los nexos entre capitalismo y brechas o desigualdades sociales, ¿no? Y en efecto, la presentación de Marisa voy a poder vincular algunas cosas hacia la última pregunta que tiene que ver específicamente con el asunto ambiental y el cambio climático, pero digamos esta primera pregunta es como muy teórica, ¿no es cierto? Entonces algo hay que decir sobre ello en ese registro, ¿no? Yo acá tomo la perspectiva que se puede desprender de la obra de Marx, de la economía política de Marx, en el sentido de que para pensar la relación entre capitalismo y desigualdad hay que situarse en una polaridad fundamental en el análisis que hace Marx de la sociedad capitalista, y es la polaridad entre el ámbito de la producción y el ámbito de la circulación. Esta diferencia es clave, es constitutiva de la forma de vida que compartimos en los últimos siglos a nivel global e implica al menos una tensión que puedo anotar ahora rápidamente en este tiempo, que es muy breve, y es la tensión entre la particularidad que se juega en lo privado y que concretamente se juega en los propietarios de mercancías, frente a más bien ese sentido de lo universal, lo común, también lo igual, que más bien tiene lugar en el ámbito de la circulación, que comúnmente llamamos nosotros el mercado. Esta distinción es muy importante, funciona para poder razonar cómo así existen mercancías que por un lado tienen un cierto valor de uso, dice la economía política clásica, hay un cierto valor, ¿cierto? Pero nos lleva también esto a pensar la propia lógica del capitalismo, que como saben es una lógica, a juicio de Marx, de productores privados independientes que son libres y que son iguales. No es que no sea una falsedad, ¿eh? Son libres e iguales. ¿En qué sentido? En el sentido en que pueden disponer como propietarios privados de sus mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo, por cierto, pero a la hora de vincularse con otros productores privados independientes y tener que intercambiar sus mercancías, tienen que respetar un criterio común homogenizador. Y ese criterio común es la igualdad del valor, ¿no? Dice la tradición de la economía política clásica. Entonces vean cómo en la dinámica misma del capitalismo está la relación entre particularidad y universalidad, entre lo que es propio de cada quien y lo que es posible que sea concebido y practicado como común y universal. Esto mismo podemos llevarlo ya en un registro más de discurso, digamos, de
filosofía política, ciencia política, a la distinción entre lo privado y lo público, ¿no? Como dos dimensiones que también se reproducen recíprocamente, donde, en efecto, pues hay derechos que se permiten para ese espacio particular y hay también derechos que tienen lugar en el ámbito más bien de lo común compartido. De este juego de tensión, en realidad, entre lo uno y lo otro, o creo que en esta tensión entre lo público, lo privado, la circulación y la producción, es que hay que pensar el lugar que tiene la igualdad. Yo les pido tomar nota de eso porque lo que sigue, digamos, dialoga con esta tensión que identifico acá, ¿no? Justo comentábamos a la entrada que muchas veces se piensa que, digamos, es Marx filósofo quien hace la crítica de la ciudadanía, pero en realidad su economía política da perfecto pie para desarrollar esa crítica temprana, más bien usando las herramientas de su crítica al capitalismo. De este modo, entonces, cuando pensamos en la igualdad en las sociedades modernas capitalistas, hay que pensar que esa igualdad es una dimensión clave para la reproducción del capitalismo. Esto es antiintuitivo, ¿no? Normalmente el discurso crítico y progresista sostiene que el capitalismo genera desigualdades. Obviamente las genera. Y sin embargo, a su vez, esa igualación es una condición clave para que pueda existir capitalismo. Y esa igualación se da en el momento en que uno intercambia mercancías, ¿no? Como saben, el clásico ejemplo acá de Marx es el tema de la mercancía fuerza de trabajo, que es comprada por su valor, pero que en el ámbito del mercado, pero que en el ámbito privado genera más valor del que cuesta adquirirlo. Esa es la prestidigitación que está en juego y que permite que el capitalismo funcione. Entonces, premisa clave, el capitalismo solo puede funcionar ahí donde haya igualación, no como un deseo, no como una mera formalidad, sino como un ejercicio práctico real de la constitución de nuestros vínculos sociales. Y por cierto, cabe anotar que el derecho mismo es un elemento clave de esta dinámica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces asumimos sin más la causa del derecho, por ejemplo, moderno, como una causa de libertad y una causa emancipatoria, cuando perfectamente puede ser una causa y una institución que más bien responde a determinada forma de vivirse los intereses particulares. O sea, la vieja crítica de Marx sobre la cuestión judía, ¿no? En realidad todo esto funciona, ¿no? Los derechos naturales, humanos, etcétera, funcionan para, en realidad, están al servicio del lucro privado. Pero hay elementos en la obra posterior de Marx, más madura, digamos, para sostener que eso, en efecto, se da desde la lógica misma del capitalismo. Ahora eso ya es entrar en los detalles, digamos, de la discusión marxiana, que acá no viene al lugar, podríamos conversarlo después en el intercambio. Y entonces la segunda pregunta nos dice, ¿es la sociedad capitalista inherentemente generadora y reproductora de relaciones sociales desiguales? Y bueno, en la línea que asumo yo, que es la ruta marxiana, en efecto, sí, ¿no? Porque, insisto, la igualdad es un elemento fundamental para la reproducción capitalista. No es una consecuencia deseada o indeseada, eso es una discusión política posterior, pero no hay capitalismo sin esa dimensión igualadora. En múltiples planos, además, no solo de mercancías, sino de personas. No cabe, esto es la paradoja que nunca me canso de decir cuando vemos a nuestros conservadores peruanos lamentando la reforma agraria, en realidad deberían hacer eso estatua a Velasco, porque gracias a la igualación, ¿no es cierto?, de los productores privados independientes del agro rural del norte costeño, es que pueden tener fuerza de trabajo para explotar, ¿no? Pero si no tienes igualación, no tienes posibilidad de explotación. Ese es el juego paradójico que hay que mirar siempre. Y en efecto, es una paradoja, y es una paradoja que además, en tanto normalmente no comprendida, puede favorecer búsquedas y luchas incluso ingenuas, ¿no? Es decir, es una lucha que convoca a liberales, a republicanos, ni se diga, a socialistas, a anarquistas, ¿no? Fascinados con la lucha emancipatoria por la libertad. Pero como decía Marx contra Proudhon, quizás están buscando una sombra embellecida, porque en realidad ya está de facto instalada esa igualación como la igualación de productores privados independientes. A un cierto nivel, por cierto, sin duda, claro que sí. Claro que hay ricos y pobres, etc. Pero ese no es el asunto de fondo en esta discusión, a mi juicio. Más bien,
esta es una frase que podemos tener para la discusión, la igualdad en realidad es el lenguaje público del capital. Si el capital, por supuesto, con su habilidad así, digamos, ¿no? Daimónica, habla diversas lenguas, ¿verdad? Pero la lengua de la igualdad universal, esa lengua es una lengua moderna que ha sido traída por la cultura mercantil capitalista. Obviamente tiene sus raíces mucho más complejas. Podemos irnos hasta la tradición monoteísta judeocristiana y a muchas otras fuentes. Pero se hace imperio global una vez que por fin tenemos una sociedad como la que hoy nos convoca, a hablar de ella, ¿no? Me gustaría hacer una digresión sobre un poco cómo el horizonte comunista es distinto. No es un horizonte de igualación, sino es un horizonte de la diferencia. Pero quizás eso mejor, porque ya voy la mitad del tiempo, lo puedo dejar para la conversación, ¿no? Porque claro, no solamente es que es obvio que esa igualación que el capital requiere para reproducirse genera diferencias privadas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, diferencias de ingresos, de bienes de consumo, etc. Sino que además también hay que anotar que siendo así, que tiene este carácter sin duda formal, es clave de reproducción y la pregunta crítica es, ¿lo que necesitamos es más igualación? ¿Ese es el horizonte emancipatorio que nos convoca? ¿O esa es una promesa que en realidad se diluye cuando pensamos que es más bien el capitalismo el que ha justamente convocado la consigna de la igualdad universal? Ahora, cuando vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo se han dado estos nexos en la historia del Perú? Claro, esto ya es, ahí menos mal que Maritza ha sumado muchos más elementos, ¿no? Para ver cómo, por ejemplo, acontece la suerte de lo climático en el contexto del capitalismo, ¿no? En situaciones como la inversión minera de cobre en el Perú. Entramos en un modo complejidad, ¿no? Un modo complejidad que es mucho más vasto, ¿no? Porque al final podemos siempre plantearnos esta idea de una sociedad moderna comprometida con la igualdad, que muchas veces es un buen deseo irrealizable, quizás, ¿no es cierto? O irrealizable, para empezar, probablemente por razones antropológicas, de la irreductibilidad de la diferencia personal y cultural, sin duda. O bien a veces aparece como una suerte de ideal regulador kantiano, ¿no? Creo que mucho discurso progresista lo tiene como el gran ideal, ¿no? Seamos todos iguales. Pero, digamos, para su infortunio, esto no podrá darse dentro de la lógica del capital, porque la lógica del capital lo que hace es promover la igualdad de una cierta manera, siempre y cuando, es decir, usa esa lengua, siempre y cuando sea la lengua que le permite reproducir ese determinado interés privado. Entonces, la demanda de igualdad está inscrita en la dinámica capitalista. Eso es importante que lo tengamos, digamos, bueno, en esta conversación sería como consigna casi. Entonces, claro, cuando pensamos y saltamos de la escena europea, occidental, clásica del capitalismo desarrollado y nos movemos a un país como el nuestro, al sur global, en fin, claro, hay que introducir la variable colonial, ¿no? Obviamente. El viejo imperialismo de los marxistas, ¿cierto? Entonces, claro, ahí encontramos que esa relación de capitalismo y desigualdad crece en complejidad, ¿no? Y crece en complejidad como crece cuando introducimos variables tipo el género o la etnicidad. Por supuesto, todo eso se hace una escena bastante más difícil de desentramar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la presentación de Maritza se han considerado algunos elementos, ¿no? Cómo juega el elemento cultura y relación con el territorio a la hora de padecer y experimentar las consecuencias de la inversión capitalista extractiva, por ejemplo. Entonces el asunto se hace como, a lo que yo ya he mencionado, se suman estas otras determinaciones, vamos a decir así, como más concretas, ¿no? De este modo, toda esa preocupación colonial que tanto marca, por supuesto, las ciencias sociales, en el intercambio norte-sur, no hace sino acrecentar ese rol del capitalismo como una sociedad que profundiza las desigualdades, sin duda, y las hace obscenas, por supuesto. En la escena contemporánea, el neoliberalismo ha presentado un poco una ilusión, entre muchas. La ilusión de poder descentrar al capitalismo, ¿no? Es decir, esta figura de que la globalización implica un más allá de la particularidad local.
me acuerdo cierto discurso que a inicios de los 2000 hablaba de lo local, ¿no? Lo que es global y a la vez es local, y no, y en fin, y algunos parecían sentir que estaban descubriendo algo como muy progre, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucho de fantasía en esto, ¿no? En esto de la descentralización, digamos, de la pérdida de centralidad del capital y el gran capital instalada en determinado tipo de espacio geográfico, ¿no? Que es finalmente el occidente desarrollado. Por supuesto, el asunto se hace mucho más complejo hoy día, ¿no? Pero no es precisamente que cualquiera puede ser millonario, vamos a decirlo en una figura, ¿no? Como la que le encanta vender al emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? Sino que más bien esa posibilidad, la posibilidad de estándares sociales más o menos igualitarios, va a responder a elementos aún mucho más complejos. Y entonces la lógica del capital, cuando interviene en situaciones como la que hemos escuchado hace un momento, con el tema minero, por ejemplo, para el caso del Perú, termina encontrando figuras de complejidad que hacen cuanto más difícil lograr ese ideal liberal, al fin y al cabo, pero también socialista, de la igualdad universal. Por un tema de agregación de complejidad y de suma de determinaciones que están jugando como un peso decisivo a la hora de juzgar si tal o cual inversión podría mejorar el país haciéndolo más igualitario, ¿no? Creo que con los datos así que vamos escuchando, ¿no?, con Maritza hace un momento, más o menos ya sabemos lo que va a pasar con el próximo boom del cobre. O sea, si en efecto se concreta y tal, digamos, seguramente no habrá mucho asunto nuevo bajo eso, ¿no? Porque hay justamente ese peso de estas determinaciones que estamos acá mencionando. La cuarta cuestión va por el lado de las alternativas, ¿no? Y dice, ¿cuáles son las posibilidades y límites del capitalismo para atenuar las brechas o desigualdades sociales existentes en el mundo contemporáneo? Si es posible expandir las utopías reales que estudió Eric Olin Wright. Acá, bueno, la ruta que he ido formulando es que en todo caso daría como respuesta que, bueno, atenuarlas, sí, ¿no? Sin duda el capitalismo puede dar con ello de ciertas maneras y en ciertos aspectos, ¿no? Piensen ustedes, no sé, por ejemplo, en el lado más jurídico, político, administrativo del asunto. Piensen en Indecopi. El rol de Indecopi es precisamente asegurar la igualdad de los competidores. ¿Y eso de qué resulta? Bueno, pues de que no son lógicas personales de dominación, sino lógicas más bien abstracto-mercantiles de dominación, ¿no? Que aparecen como una no dominación, donde todos tenemos la misma oportunidad de participar de tal o cual posibilidad privada. Lo que está detrás acá de esta pregunta es el asunto del cambio social, ¿no? Y, digamos, ¿qué se puede hacer dentro del capitalismo para enfrentar las desigualdades sociales? Entonces, claro, yo te pongo acá un poco la cuestión de qué tan todo esto se puede afrontar de una manera progresiva, qué tanto esto demanda un cambio social radical. Tengo la impresión de que en los últimos años la cuestión justamente climática, que es la última pregunta, está empezando a cicatear el sentido de urgencia en algunos sectores progresistas para empezar, por ejemplo, a descreer del greenwashing, ¿no? O descreer del capitalismo verde, por ejemplo, y plantearse las cuestiones más de fondo. O tener un menor temor por posibilidades más radicales de ruptura, habida cuenta de que lo que se viene perfilando es una lógica capitalista que simplemente no tiene cómo ser cambiada espontáneamente, ¿no? Lo interesante con Eric Wright, a mi juicio, es que frente a un marxismo, digamos, ortodoxo, que tradicionalmente puede haber pensado muy en términos del maximalismo de la gran ruptura emancipatoria, con esta ruta más bien de las utopías reales, podemos pensar que el devenir, pues más bien dialéctico del cambio social, va poco a poco haciendo su trabajo y va generando, a veces en la forma de la oposición más simple y a veces en formas más sutiles de cambio cultural, por ejemplo, formas de resistencia o de cambio, ¿no? Es decir, nada desaparece por acto mágico, sino que más bien lo que encontramos es la posibilidad de una transformación progresiva
de ciertas circunstancias sociales donde hay más o menos intensidad en la ruptura, de acuerdo a contexto, sin duda, ¿no? Y esto ya está, ojo, en el propio trabajo de Marx, ¿no? Es decir, por ejemplo, la superación de el valor como ese objeto de la lascivia universal capitalista. No es algo que va a ocurrir por un acto revolucionario socialista, es algo que viene aconteciendo, por ejemplo, cuando andamos descargando apps y utilizando tanta riqueza de la virtualidad sin que prácticamente medie valor económico alguno. Siempre media algo, pero saben, la lógica es la de una asíntota, ¿no? Donde llega el punto en que Marx decía, quizás podemos empezar a pensar que esto puede gestionarse prescindiendo de la apropiación privada. Cabe algo así como plantearse, yo vengo en este momento de una academia de management, cabe plantearse la gestión de las organizaciones y la organización de los sistemas más allá de la apropiación privada, es la pregunta marxiana, radical. ¿Se puede hacer eso? Bueno, eso está en marcha, es decir, no es un decreto, no es que un día de pronto, ¿no? Esta es un poco la figura tan de revolución burguesa de la Revolución Francesa que el marxismo heredó, pues, claramente, ¿no? Es un asunto más bien de cómo es que el desarrollo de la productividad hace posible que tengamos figuras en las cuales ese valor económico se vuelve crecientemente irrisorio. O, por ejemplo, otro elemento, el elemento de la socialización del trabajo. Nuevamente, no es un asunto, si ya Velasco hace un momento, ya saben cómo funcionaron los decretos de socialización y cómo acabaron. Es un asunto más bien de la vida misma del capital, que lo que hace es entramar a los productores privados independientes y hacer que seamos todos, como desposeídos frente al capital, creadores de riqueza, a través de la interdependencia de nuestros trabajos privados. Nuevamente, eso no es un decreto, esa es la práctica misma del capital la que genera ese vínculo. Ahí sonó mi tiempo, un segundo. Entonces, hay un tema ahí con la autotransformación. Claro, eso tiene sus límites, ¿no? Eso tiene sus límites, por supuesto. Pero, nuevamente, mucho de esa figura épico-revolucionaria de la gran, ¿no? El gran día de la ruptura, ¿no? Puede ser una figura a estas alturas, por un lado, muy necesaria cuando uno ve todo lo que viene ocurriendo, ¿no? O sea, como una suerte de angustia de muerte, que es lo que tenemos al frente. Pero, por otro lado, también muy pueril, incluso, ¿no? Dada la complejidad con que se mueve la sociedad capitalista contemporánea. Y lo último es sobre las posibilidades y límites del capitalismo para detener o atenuar los daños ecológicos desiguales en el planeta. Ahí ha mencionado ya Maritza algunos temas que tienen que ver con la diferencia de impactos cuando se trata de sociedades del norte o del sur global. Por ejemplo, pueden colocarse más elementos. Yo diría más bien ahí que, claro, hay que evitar plantear la cuestión solo como es posible que el daño que realice el capital sea al menos igualitario, porque pareciera un poco eso, ¿no? Y ya saben que ahí hay demandas, por ejemplo, de China frente a Occidente diciendo, oigan, ustedes pues destrozaron la atmósfera 200 años, dame 50 años más y hablamos, ¿no? Pero creo que habría que ir más allá de ello, ¿no? Porque puede que no haya tierra que aguante. De hacer, en muchos aspectos, en muchos sentidos, ¿no? Y en ese sentido, yo llamaría a la reflexión sobre que no es tanto, o la pregunta de fondo no es tanto si podemos lograr que un capitalismo contemporáneo, por ejemplo uno verde, pueda distribuir el daño de una manera igualitaria, ¿no? Interesante como el tema del bono de carbono, que es una mercantilización brutal y obscena en realidad, de lo que está pasando y lo que nos convoca en este momento, ¿no? Sino que, digamos, hay que plantearnos si el capital tiene en su motivación fundamental y dinamizadora de su día a día algún interés por el medio ambiente. En inglés suena excelente, ¿no? Lo tiene by the way siempre, ¿no? Solo en tanto y en cuanto le permita acumular valores, si no, no lo tiene. Y ahí tenemos todas las prácticas del greenwashing o las prácticas de, por ejemplo, las políticas de RSE extractivas, que están tratando como de matizar aquello que genera inevitablemente. O sea, no es un asunto de mala voluntad, por cierto. No. O sea, si fuera tan sencillo, probablemente estaría resuelto. Tiene que ver más bien con lo que es la dinámica del capital. Y ese dinero que compra mercancías para generar más dinero del que originariamente era, ese sucede incubadora, ¿no? De dinero, del capital, esa condición,
cuando tiene que elegir entre su propio ser y la naturaleza, tiene muy claro qué va a elegir. Llevando eso para cerrar al tema de la igualdad, entonces, a mí me parece que obviamente la lucha por la igualdad es como cuando pensamos en el management, los temas de responsabilidad social, ¿no? Uno puede estar entre la filantropía y la responsabilidad, ¿no? O sea, la filantropía es la asistencia a alguien que está muriendo aquí y ahora. Y que no me vengas con visiones holísticas. Esa persona se está muriendo, ¿no? ¿No es cierto? Hay que atenderlo humanitariamente, como la desgracia, ¿no? De Palestina, ¿no? Es decir, atiende a esos niños que están quedando sin energía para la incubadora. No me vengas con grandes discursos elaborados y visiones comprensivas. Ok, a mi juicio, dentro de la situación en la que estamos con el capitalismo rampante de estas décadas, esa disputa por la igualdad la puedo entender como una disputa, digamos, de miras muy inmediatas frente a esa obscenidad que tiene al 1%, estas famosas pirámides del 1% contra el resto del mundo en la distribución de la riqueza, ¿no? Pero dudo que sea una causa emancipatoria propiamente. Es más como una causa hasta de urgencia, hasta de antiobscenidad, más que una causa propiamente liberadora. Pero bueno, eso ya es para discutir ahora. Gracias. Gracias, Levi. Bueno, continuamos entonces ahora con los comentarios de Álvaro y luego la discusión general. Bien. Asumido que mi rol es más una suerte de invitar a abrir la discusión sobre lo que han presentado los dos panelistas previos. Así que, sin más que más, voy a eso. Bueno, una cosa previa. Agradecer a Martín, a los organizadores, a los panelistas por la oportunidad de tragar. Algo que mencionó Martín en la mesa inaugural, creo que fue lo primero que se preguntó fue, ¿por qué vale la pena estudiar la desigualdad? ¿Solo porque está de moda? ¿O tiene algún sentido en sí? ¿O cuál sería el sentido para las ciencias sociales? Bueno, tal como el comentario del profesor Levy ha ido por el lado de no se trata de la desigualdad en abstracto, o de la igualdad, pero en abstracto tampoco se trata de la desigualdad en abstracto, ¿no? Trata de, entonces, cuando las diferencias que van a existir y existen desde siempre se convierten en un problema, cuando así brotan, vienen a ser entendidas, percibidas como un problema. Y eso solamente es posible en un horizonte donde la igualdad es lo que se busca. Es decir, en un horizonte donde las desigualdades son toleradas, son normalizadas, son concebidas como lo natural, lo deseable o lo establecido, todos los que venimos de formación en ciencias sociales entenderíamos un mundo premoderno, por decirlo de alguna manera muy sencilla y explícita. Bueno, ahí no hay ningún problema con la desigualdad, con la jerarquía, con cada quien tiene su lugar. Se vuelven un problema, sí, solo sí, siempre cuando se instaura un horizonte igualitario, justamente como ha recalcado el profesor Levy, el cual es el que es casi consustancial o el que encuentra y sobre el cual se monta y en el que se desarrolla el capitalismo. Entonces diríase que una problemática como esta es pensada pues solamente, o es un problema típico o propio del capitalismo, ¿no? El de la desigualdad y también. Entonces, visto así, una cuestión que subyace a las dos aproximaciones, a los dos comentarios que han estado previos a mi intervención, aunque tal vez no lo han hecho de manera explícita, pero es la cuestión de que detrás de la desigualdad, detrás de las diferencias y de cómo son percibidas están las relaciones de poder. De lo que se trata es de entonces, de una manera u otra, la diferencia o el acceso diferenciado, desigual, la redundancia, en el acceso a recursos que se consideran claves para los aspectos. No se trata de la desigualdad en N atributos o en N recursos o características de personas, sino, como bien recalcó más explícitamente Maritza, en la cuestión del acceso a recursos que son considerados claves. Por supuesto que no tienen que significar lo mismo para los distintos actores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una explotación o una industria extractiva que llega a una localidad, un cerro o una laguna puede tener un significado como naturaleza, mientras que para las poblaciones locales tiene significados culturalmente diversos, religiosos, entre otros. Entonces, pero de lo que se trata en el fondo y detrás de esta cuestión, estas asimetrías en las relaciones, es la desigualdad en el poder, por así decirlo. Son las asimetrías en las relaciones de poder. Y visto así, entonces, también el comentario
va por el lado de tratando de vertebrar ambas intervenciones, y ya que es a propósito del capitalismo y las desigualdades, con algo que está presente en el enfoque de Marx y que es bastante relevante al respecto. Es decir, ¿cómo así, entonces, las desigualdades pueden ser pensadas, o las divisiones sociales pueden ser pensadas a partir de procesos de valorización del capital, que para Marx es el proceso, es la dinámica que comanda todo el sistema social, y específicamente con los procesos de acumulación, como bien explicar como alguien sabe que he estado trabajando últimamente. Entonces, lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de lo que ha comentado Maritza acerca de la transición energética, los bonos de carbono, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son inversiones, nuevos capitales que llegan entonces a un territorio y deciden, entre comillas, en un caso, depredarlo para extraer los minerales críticos, los metales críticos, y en el otro caso para resignificarlos o conservarlos, pero en ambos casos lo que está generando esta acción del capital es excluir de lo que pueden ser ciertos, no necesariamente recursos, pero son el medio de vida de gente, territorios, se dice actualmente, ¿no? Y entonces se le está dando otro uso, otro significado, se le está resignificando, reconfigurando el espacio y el tiempo, y eso entonces genera una serie de consecuencias desde las relaciones de poder que tienen consecuencias ulteriores, también en términos culturales, sociales, en esas localidades, ¿no? Ahora, entonces, este fenómeno de las inversiones que llegan hacia la extracción o las industrias extractivas, la expansión rampante, tiene que ver ciertamente con cierta dinámica del centro, del capitalismo autocentrado, sí, tiene que ver también con cierta expansión de formas o categorías que el capitalismo que dependía de la producción de capital productor de ganancias, perdón, va también cediendo terreno frente a mecanismos, por ejemplo, de inversión de la renta, de la extracción. Por ejemplo, en el caso de la naturaleza no tenemos propiamente un recurso, las materias primas no son propiamente una mercancía que son extraídas, que son producidas a partir de la explotación de trabajo vivo. Lo que tenemos es básicamente materiales que son extraídos sin que medie transformación alguna en el proceso, básicamente. Entonces, son procesos de valorización o son búsquedas de valorización del capital que recurren a mecanismos distintos y que, sin embargo, van a tener consecuencias para las poblaciones locales, por ejemplo, en este caso, en el contexto de una explotación minera, que simple y llanamente no se definen por las categorías del capital. No tenemos que las poblaciones locales se convierten en trabajo asalariado. No tenemos el caso de que tampoco están buscando ser accionistas de la empresa, aunque ciertamente hay arreglos en los cuales reciben cierta participación. Pero a lo que voy es que hay a lo mejor hay una relevancia del enfoque para entender lo que puede ser la exacerbación de las desigualdades y las relaciones de poder, los lugares donde llega el desarrollo del capitalismo, ¿no? Que pasa por mecanismos que no necesariamente tienen que ver con el sometimiento, en otros tiempos se decía la subsunción, ni real ni formal de la fuerza de trabajo, sino que simplemente la propia dinámica capitalista llega a impactar a ciertas poblaciones que, entre comillas, no tienen nada que ver con el proceso de valorización del capital y que, sin embargo, se ven obligadas a reaccionar frente a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque están resignificando sus territorios, están cercándole el acceso a recursos clave, aunque ellos no lo van a ver necesariamente como recursos en términos de naturaleza, de inputs, ¿no? Insumos, sino tal vez como cementerio donde están ahí generaciones, la deidad, son una serie de resignificaciones culturales. Entonces, es un ejemplo, entre muchos otros que pueden haber, de cómo entonces la dinámica del capitalismo puede inducir ciertos patrones o ciertas reacciones, más que patrones. En realidad, patrones estaría por verse en la investigación empírica concreta, pero sí ciertas reacciones frente a lo que es la dinámica de la acumulación de capital, aunque estemos, en este caso, en los márgenes del capitalismo, del funcionamiento del capitalismo. Esto es relevante mencionarlo porque típicamente se ha mencionado, o sea, reiterado en los últimos años que programas de investigación fundados en el marxismo, como por ejemplo el análisis de clase o la teoría acerca de las clases,
o la misma noción de la categoría de clase vendrían a ser irrelevantes frente a categorías propias como la necesidad o la edad, las etarias, o de la raza o la religión, para estudiar la desigualdad, pero más de fondo el problema de las divisiones sociales, ¿no? En realidad, cuando estamos hablando de desigualdad, nos interesa de manera particular en las ciencias sociales porque puede tener efectos para las divisiones en el sistema social, para su funcionamiento político, para eso que hace muchos años el estructuralismo funcionalismo, que era el orden social. Sigue siendo una preocupación de alguna manera perenne en las ciencias sociales. Y entonces, frente a este descrédito o a dejar de lado lo que puede ser el enfoque de Marx para poder estudiar las divisiones sociales a partir de la dinámica del capitalismo, de la teoría del capitalismo que hay en su obra, podemos tener una aproximación distinta a ver cómo entonces los procesos de acumulación o cómo la dinámica misma del capital puede llegar a tener consecuencias importantes para lo que son las dinámicas de las poblaciones, aun cuando no se definen por categorías del capitalismo autocentrado. Un ejemplo de entre muchos otros que pueden haber y que está, creo, de manera muy clara en los comentarios o en la presentación que ha hecho Maritza. Y también tiene cierta conexión entonces con lo que hemos, o lo que hemos escuchado de parte del profesor del Águila, que tiene que ver más que nada con el tema de cómo la igualdad abstracta es necesaria para el capitalismo, pero lo relevante aquí es una frase que me pareció muy relevante, es como que el capital promueve la igualdad, sí, pero en cierto sentido, es decir, siempre bajo ciertas condiciones. No va a ser una real, entre comillas, igualdad universal, ¿ya? Sino siempre va a ser una igualdad que no toca cierta lógica o que no cuestiona ciertas bases o ciertos principios generales con los cuales funciona toda la mecánica que hemos estado comentando. Y ahí hay algo bastante interesante, en el sentido de que la piedra de toque que hay, digamos, en el capital para entender el funcionamiento de la sociedad capitalista no pasa tanto por la situación estatística que se ha dado entre el trabajo concreto, el trabajo abstracto, o el trabajo vivo y el trabajo pretérito, sino más que nada por la categoría muy clave del trabajo privado. Y eso justo lo comentábamos en la previa, ¿no? Cómo es que la circulación y la producción son instancias donde lo privado o lo unilateral de lo privado domina por completo la dinámica que está describiendo Marx. Y es a partir del trabajo privado, mejor dicho, es porque el trabajo es privado que entonces el producto del trabajo toma la forma de la mercancía y se exprime en la mercancía y una serie de consecuencias que Marx va desarrollando en el Capital. Pero el trabajo es privado, y eso sería una cuestión previa a notar. El trabajo es privado porque es una sociedad en la cual los hombres se ven como libres, iguales y prioritarios. Por eso al inicio de todo este comentario mencionaba que el entorno en el cual se empieza a dar esta teoría de Marx sobre el capitalismo y en el cual se pueden plantear problemas o temas acerca de la igualdad y la desigualdad es un mundo ya en el cual hay un horizonte igualitario. Ya se han impuesto ya unas relaciones sociales de cierto tipo, y el punto de partida entonces de Capital es descubrir que es un periodo, es una etapa singular de la historia en la cual el trabajo bajo esas relaciones sociales cobra el carácter de privado, y el trabajo de Marx es desarrollar las consecuencias de este trabajo privado. Entonces, y para cerrar, cualquier apuesta por una utopía realmente real tendría que pasar por pensar qué otro carácter puede tomar el trabajo, si no es el trabajo privado. Está ahí, como para abrir la discusión. Gracias. Entonces, aplausos. Muy bien, bueno, abrimos entonces la cancha para intervenciones, comentarios, preguntas, un diálogo, digamos, con los panelistas. ¿Quién se anima para plantear alguna pregunta? ¿Algo? Si tuvieran alguna inquietud, comentarios, si no, Maritza, que también está ahí, atrás. Yo tenía un comentario porque es interesante la entrada de Levi sobre el capitalismo como
lo define como esta, digamos, colectividad de propietarios privados iguales, ¿no? Y esta base, digamos, de la igualdad, porque justamente para entender, digamos, los problemas que a mí me interesan entender, el concepto de Polanyi de commodity ficticio es muy útil y el trabajo es uno de esos. En realidad lo que dice Polanyi es que la idea de un mercado autorregulado es una ficción, ¿no es cierto? Porque el Estado, históricamente, ¿no? Es el que hace posible que estos commodities que no fueron de alguna manera creados para la producción, sino que han tenido otro tipo de historias y otro tipo de funciones, puedan ser mercantilizados, ¿no? Entonces, yo tenía ¿cómo ve él ese tema en su concepción? Le preguntaba a Levi, ¿no? Porque en la gran transformación, Polanyi habla sobre todo el trabajo, pero cuando uno analiza conflictos o problemas del capitalismo en países basados, digamos, con economías basadas en la explotación de recursos naturales, funciona de la misma manera, ¿no? O sea, al final, digamos, cuando tú trabajas con la naturaleza o cuando trabajas con los bosques o cuando trabajas con el agua, que tiene un precio y que se mercantiliza, digamos, para su uso en la minería, ¿no? Estos no son commodities regulares, ¿no? Y se ha requerido, digamos, un sistema no de propietarios individuales, sino del Estado, que puede crear, digamos, las condiciones para que estos commodities sean mercantilizados. Y ahí está lo que decía de alguna manera Álvaro, una situación de poder, quién puede apropiarse de ellos, quién puede realmente regular sobre ellos, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, los minerales o el agua, en el caso de Chile, pueden ser privatizados o no, tienen que ser concesionados. Entonces eso me parecía como un interesante punto de partida para discutir. Y la otra pregunta que tenía ahí la lanzo, dado que no había otra pregunta, es la diferencia, digamos, en que la naturaleza también, ¿no? Estos distintos servicios que tiene la naturaleza para distintos actores, porque se hablaba de clase, etnia, género, ¿no es cierto? No implica que no es productivo, pero hay como distintas dimensiones o intensidades de capitalismo, ¿no? O sea, los agricultores de Tía María no es que no quieran capitalismo, no quieren el capitalismo extractivo de la minería, ¿no? En donde ellos pierden, digamos, ¿no? Porque el capitalismo agrícola les permite un control y un poder sobre la producción que no tienen si tienen, digamos, una extracción minera. Entonces, hay como diferentes tipos de capitalismo y creo que Erin Wright justamente se enfocaba en eso, ¿no? En pensar cómo hay distintas formas de capitalismo y pensar también en distintas utopías implica en pensar cuál es la relación de poder que hay para poder definir cuáles son las formas de capitalismo que distintas poblaciones y distintos territorios desean de alguna manera participar o construir, y esa es una disputa en la que estamos, digamos, insertos hoy, ¿no? Entonces, lo dejo ahí como provocaciones y preguntas a ver qué nos dice Álvaro y Levi. Perfecto, gracias Marisa. Más bien, sigo dando la palabra a otras preguntas y al final iniciamos la discusión. ¿Okay? Tenemos un toque acá. Hola, gracias por la mesa, súper interesante, bien, bastantes temas para reflexionar. Yo les quería preguntar sobre este tema de cómo el capitalismo se ha reproducido ante las crisis. Ha sobrevivido una pandemia, ha sobrevivido la crisis ambiental, y sigue sobreviviendo, no solamente como es una reproducción ante la crisis, sino también se fortalece, ¿no? Entonces creo que igual hubo todo un tema, una discusión global sobre cómo durante la pandemia se cayeron algunos mitos de esto del optimismo cruel de la igualdad del capitalismo, ¿no? Pero cómo igual, a pesar de eso, se ha mantenido. Y no sé, pienso como ahorita Marisa hablaba sobre los diferentes tipos de capitalismo y también etapas, ¿no? Y le quería preguntar, y en un momento ella comentó sobre cómo esta última etapa es especialmente cruel. Hay estos debates sobre este tema de la diferencia del capitalismo caníbal, por ejemplo, cómo come lo que le permite reproducir como el medio ambiente, el trabajo, la fuerza de trabajo. Entonces, nada, les quería preguntar sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo ven ese tema de la reproducción del capitalismo ante las crisis y la adaptabilidad a las crisis?
Y ese tema de si considera que hay una etapa nueva, una última etapa, obviamente considerando la contextualización y la diversidad local que existe, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias, Ms. Fernanda. ¿Alguien más? ¿Tuve alguna pregunta, algún comentario? Yo entonces hago unas preguntas más y ahí comenzamos el diálogo. Una pregunta para Maritza con respecto a su presentación muy interesante, ¿no? Del capitalismo verde y las consecuencias no buscadas, ¿no? A las que puede dar lugar este capitalismo verde en términos de asimetrías en las comunidades, ¿no? Que planteaba Maritza. ¿Qué papel crees, Maritza, que a diferentes márgenes de maniobra que puede tener el Estado, ¿no? En particular el Estado latinoamericano, el Estado peruano, en esta dinámica de poder que has descrito, donde aparentemente no hay un fenómeno global, que es esta reconversión de formas de energía, ¿no? A estas más ecológicas, etcétera, pero eso genera consecuencias en las poblaciones locales, porque requiere el cobre, ¿no? Que es clave para esta transición, o sea, toda una dinámica, una reestructuración de la dinámica social. Y bueno, ¿qué papel tiene el Estado ahí en términos de quizás reducir esas asimetrías, o más bien normalmente lo que ocurre es que está del lado de esa lógica capitalista y entonces el horizonte sería más bien asimétrico y variaría para un pesimismo, ¿no? ¿O crees que no? Hay un libro que se llama Los capitalistas no siempre ganan, ¿no? Que apunta a que hay circunstancias en las cuales la correlación de fuerzas va en otra dirección. En todo caso, tú que conoces esta problemática en estas comunidades, si crees que hay más matices de lo que aparentemente pensaríamos. Para Levi por ahí soltó una pregunta cuando hablaba de los límites, el tema de los límites que puede tener el capitalismo para reducir estos daños, ¿no? Y Levi sugería, no hay que pensarlo así, o sea, redistribuir los daños de forma equitativa, o sea, para que todos queden dañados. Claro, no va por ahí, ¿no? Pero por ahí tú saltaste una idea al final, que era, de repente el límite está en el sentido de que la naturaleza ya no da más, ¿no? Como dicen muchos investigadores, biólogos, que ya de acá a 20, 30 años el daño va a ser irreversible, que ya es muy tarde, esto de Guedes, por ejemplo, que ya es muy tarde. Y bueno, aquí una idea que plantea una vez Niklas Luhmann, teoría de sistemas, que siempre viene bien acá, que plantea una de las formas que veía Luhmann, ¿no? De limitar ese daño ecológico es hablarle al capital en su mismo lenguaje, ¿no? O sea, entender el capital como un sistema, el código binario de la economía capitalista es la rentabilidad, ¿no? Entonces, hablarle en ese lenguaje, mostrarle que le conviene en términos de rentabilidad transformar su dinámica en términos de una reducción del daño ecológico, y de esa forma podría enganchar un capitalista con estas inversiones, ¿no? De hecho, que eso ya se hace en Estados Unidos, en fin, los incentivos, pero tiene la impresión que eso tiene un límite, ¿no? O sea, hasta cierto punto se puede hablar en ese lenguaje, pero luego igual la lógica de acumulación de capital requiere tales o cuales inversiones, entonces estamos condenados a 20 años o 15 años, ¿no? ¿Y eso es todo? ¿O hay algo más? ¿No? Y por último, el tema que planteó Álvaro, ¿no? Sobre cómo la lógica de acumulación de capital tiene consecuencias en términos de la reestructuración del espacio y el tiempo en las zonas de la inversión, ¿no? Incluso comunidades que no participan directamente o de forma activa de esa lógica, de esa economía, se ven afectadas, y los sentidos que le dan a la tierra, si es territorio, si es un sentido religioso, etcétera. Y si tú crees que ahí, ¿no? Esa lógica capitalista, nuevamente, ¿no? Es algo así como irreversible, o sea, avasalla en términos de poder, o sea, la simetría es tan grande que, ¿no? Donde hay un espacio potencialmente explorable o explotable, esa lógica se termina imponiendo, y lo que queda es a todos nosotros bailar al compás de eso, defendernos en una cuestión más defensiva, o nuevamente, es posible, como preguntaría Edith Wright, encontrar algunos espacios, algunas islas que tienen otra lógica, ¿no? Pero eso me parece que requiere nuevamente de una dimensión de poder, ¿no? Para estar a ese nivel de poder, y eso requiere algún tipo de estado distinto del que tenemos, ¿no? Bueno, espero que eso motive el diálogo, entonces le daría la palabra a Maritza, David. ¿Quién quiere comenzar para comentar? No sé si es Maritza, o primero... Sí, sí.
¿Sí, no? ¿Sí, Marisa? Bueno, Sí, Marisa, creo. Marisa. Sí, decía que sí, que vaya Levi primero y luego voy yo. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, varias cosas acá complejas, ¿no? Sí, este asunto de que, en efecto, pues, y decía esto de que cuando pensamos en las desigualdades en un país como el nuestro, pues no basta, ¿no? El trabajo de economía política y que al fin y al cabo está modelando, ¿no? Una sociedad de categorías más o menos distintas, que son las del capital, sino que el asunto se vincula en una totalidad concreta, digamos, para usar esa vieja expresión o categoría mucho más compleja. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece este asunto de la relación de poder que decía Álvaro, ¿no? Y el vínculo que puede tener la lógica capitalista que conocemos y que se expande globalmente frente a otras formas de producir la riqueza y de construir sociedad a partir de la producción de la riqueza. En términos de Marx, otros modos de producción, ¿no? Entonces, claro, este asunto de la subsunción formal y real es interesante, que en realidad son unas nociones que Marx no termina como de desarrollar del todo, pero que son interesantes en el momento en que pensamos como una lógica dominante, con poder dominante, no es que avasalla a otras y las liquida, a otras lógicas de producción y de vínculo con recíproco y de vínculo con la naturaleza, sino que eso, la subsume, esto es, logra que sean para su propia lógica, que estén acorde con lo que necesita la valorización. Entonces, claro, esto que menciona Maritza de las mercancías ficticias, ¿no? Ahí entra en juego, ¿no? Porque mercantilizamos pues todo, incluso en formas sociales que no son producto de un ejercicio de capitalismo industrial o postindustrial clásico, ¿no? Sino que toman como elementos, ¿no? De forma mercantil, aunque no todo en ello puede remitir a un proceso de producción mercantil as usual, ¿cierto? Con todas las de la ley, vamos a decirlo así. Y entonces, claro, en esas situaciones está también el papel de la resistencia frente al poder, porque resulta que hay aquello que no puede ser subsumido también. Incluso esto se puede pensar en relación con la llamada subsunción real, ¿no? Que algún autor, como por ejemplo José Manuel Bermudo, plantea que no puede ser absoluta. O sea, nunca puede el capital avasallarlo todo para que todas las formas sociales subsumidas a su lógica simplemente desaparezcan. Hay como una resistencia. Y habría que ver cuáles son las formas concretas de esa resistencia. Eso es materia de indagación empírica, pero aquí ahora en una situación como la de la minería están diversos elementos, ¿no? Los elementos del vínculo con el territorio, los elementos de la identidad cultural, también en algún momento, mencioné más pasada, incluso los elementos de la reproducción doméstica, ¿no? Que también pasa a ser mercantilizado, ¿no? Aunque tiene límites, ¿no? Parece que son los últimos reductos, como el último relicto que había acá en la Puca al lado de Escénica, el último pedacito de naturaleza. Y lo vieron, ya desapareció. Bueno, ¿cuál es el juego de fuerzas ahí? El mismo von Wright tenía esta idea de que en realidad no es que no sea una dinámica de clases, ¿ah? También lo es, ¿no? Pero justamente se juega en términos de cuáles son los poderes que están ahí en pugna, ¿no? Y este asunto del poder en pugna y de las formas eventualmente de resistencia o de contrapunto, ¿no es cierto?, que puede tomar la forma de un Estado regulado, por ejemplo, ¿no?, en esos tiempos. También aparece en el otro punto que mencionaba Marisa sobre el tema de los distintos capitalismos. También otro caso vinculado con la minería es este caso en Piura, ¿no es cierto?, donde había esta disputa entre capitalistas agrarios locales y esta minera en los 90, Manhattan. con la Manhattan, ¿no? Con Manhattan, donde, claro, Manhattan se va, pero luego vienen mineros informales, ¿no? Ilegales, en fin, ¿no? Entonces tienes una disputa ahí, ojo, entre productores privados, ¿no? Entonces, ahí hay un juego de fuerzas que nunca tampoco se puede dar por sentada sin más. O sea, no es tampoco solamente el capital que todo lo avasalla, ¿no? Eso, digamos, hay que situarlo en figuras concretas, pero, digamos, sí podríamos insistir con que en esa competencia de capitales, por ejemplo, la naturaleza puede salir perdiendo, por ejemplo, respecto al tema de la preocupación por el cambio climático, ¿no? Y María Fernanda preguntaba, y también están un poco las cuestiones que traía Martín en relación con lo que yo presenté, este asunto de la supervivencia del capitalismo, ¿no?
Entonces ya sabemos que en la ruta de Marx lo que hay son límites sistémicos. El capitalismo, digamos, se autoacrecienta de alguna manera complotando contra sus propias condiciones de autoacrecentamiento. Y sin embargo, sale de ellas. Entonces es como una suerte de un organismo que vive en el modo de la crisis. La crisis no es su final. La crisis es, además, normalmente una crisis de crecimiento. Y hay más, ¿no? Hay una cosa ahí, digamos, que psicológicamente se podría, ¿no?, formular una suerte medio de monstruosidad, ¿no?, si quieren, pero en fin, podemos evitar ese término para no moralizar, pero digamos, tiene ese dinamismo. Pero hay otro, ¿no? Hay otro límite, porque este último es como tendencial. Hay que evitar ahí siempre el riesgo de creer, aquí acaba. O sea, además no está planteado de esa manera, además, está planteado como una propensión que obviamente requiere de otras determinaciones sociopolíticas para ver qué resulta de ello. Pero hay otros límites que muchos, bueno, colegas y compañeros que recientemente están preocupados por el tema ambiental estiman como límites pues, bioesféricos, ¿no? Y esos límites ya no son límites que remitan puramente a las dinámicas abstractas del capital, ¿no?, sino que remite a ellas, pero no se reducen a ellas. Y entonces encontramos esta cuestión que planteas, Martín, que es la posibilidad también del pesimismo, ¿no? Yo tengo colegas muy metidos en el problema ecológico y informados en Marx que te dicen directamente ya fue, o sea, es lo que tú decías hace un momento también con Guille, es decir, no hay en realidad, ya se pasaron algunos umbrales, entonces como que ya es demasiado tarde, ¿no? En fin, ahí podríamos irnos con todo el tema de la discusión sobre si esta metafísica del progreso que ha acompañado tanto la historia del capitalismo, y tanto eso puede estar en jaque. Pero en cualquier caso, lo que sí correspondería sería una ampliación de esa mirada, digamos, intrasistémica de la lógica del capital, en diálogo, en tándem con más bien lo que son sus condiciones materiales más amplias de aquello que llamamos gruesamente naturaleza. Y cierro con el tema de el diálogo con el capital en su lenguaje, ¿no? En ese tema de qué tanto el propio dinamismo del capital puede hacerse consciente de que una depredación a mansalva acaba con sus condiciones de reproducción. He hecho algunos trabajos empíricos, trabajos de responsabilidad social, y encuentras, por ejemplo, no sé, productores de palma aceitera en San Martín, que tienen unos estándares así, pero fuertes, con imágenes satelitales, con registros con métricas muy estrictas de lo que pasa, para que si se mueve tal indicador, inmediatamente hay una reacción y algún tipo de compensación formalizada, ¿no?, frente a la comunidad por haber excedido lo que se permite su estándar GRI o el estándar que fuera para su actividad, su intervención en el bosque. O sea, que puede dialogar, y que en ese sentido puede desarrollar proyectos de sostenibilidad en muchos sentidos, pues sí, en el ambiental incluso también. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿No? Es decir, ¿cuánto, puesto que no está en su médula, digamos, de interés, cuánto de eso se puede sostener cuando más bien ese tipo de inversión, porque es una inversión, puede hackear su retorno, ¿no? Ahí hay un límite, pues, que es bien abstracto. Es este límite dinero, mercancía, dinero plus valor, ¿verdad? ¿Cuánto puede un capital particular tener una visión estratégica de largo plazo para decir, oye, pero paremos con esto porque si ese bosque amazónico, a la larga, ¿cuánto puede hacer eso como una suerte de espontaneidad de la gente privada? Puede darse, y se da, de hecho se da, o sea, digamos, hay empresas y empresas, ¿cierto? Yo con esto llevo buenos años estudiando temas de management y formas alternativas de dar, están las Steel Organizations, ¿lo han escuchado? Estas organizaciones son empresas que, por ejemplo, declaran que su interés por la valorización de capital no domina sobre el interés de autorrealización de los productores. O que su interés de valorización de capital, por ejemplo, una empresa famosa que es surgida en San Francisco, pero que trabaja con el tema de el mate de los valles, digamos, ahí limítrofes con Paraguay y Argentina. Ok, vamos a generar todo el rendimiento posible, pero siempre y cuando esa generación de ganancia vaya de la mano con un aumento de metraje de bosque que estamos dañando contra nuestra producción. Entonces, claro, que eso se puede hacer. ¿Cuál es el límite de ello? Es decir, ¿cuánto de eso se puede hacer indefinidamente?
y ahí el asunto es que ello no se va a resolver bajo algún tipo de decisión concertada, sino se va a resolver bajo la espontaneidad y el inmanentismo de las relaciones de competencia. Y eso no lo decide ningún agente particular. Entonces, ahí hay un límite en ese diálogo, ¿no? Porque quien lo haya, no sé si ya están al tanto de la iniciativa Capitalismo Consciente en Perú. La iniciativa de Capitalismo Consciente es como, ¿no? El left winger del empresariado peruano, ¿no? Nosotros en management nos conocemos en gestión, compartimos mesas con ellos, y su idea es, por ejemplo, el empresario cívico. No solamente ambientalmente responsable, obvio, sino además todo lo otro. La pregunta siempre es ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde o hasta cuánto? Te dejo la Vanessa. Hola. Sí, rapidito. A ver, la pregunta que me hacía Martín en particular, creo que depende, ¿no? Y creo que tenemos que también empezar a mirar al Estado nuevamente. Para mí estas tres ideas de entender la posición del Perú en el mercado global es importante porque genera un contexto importante de capacidad o de margen de maniobra, nos dibuja, digamos, traza los márgenes de maniobra que puede tener el Estado, y no siempre tiene que ver con un capitalismo avasallador. Digamos, si uno regresa al caso que ha puesto Levi en San Martín, que justamente estoy haciendo un estudio que compara la palma aceitera, pero en general la deforestación en San Martín y en Ucayali, uno ve dos tipos de capitalista de palma que son muy distintos. Y en el caso de San Martín, el capitalismo de palma no solamente no tiene capacidad de expandirse territorialmente y poder ser más productivo a través de ser más predatorio y más extractivista, sino más bien tiene que ser más competitivo, pero eso porque el Estado regional, y ahí va con la idea de que el Estado es multiescalar, en los últimos 20 años logró ciertas cosas, ¿no? Logró establecer áreas de naturales, áreas protegidas, ¿no? Pero también logró reducir el nivel de los actores deforestadores como las empresas forestales, que en San Martín siguen siendo importantes, y hoy día está conectado, digamos, a lo que son las políticas de la Comunidad Económica Europea de cero deforestación, y entonces tienen incentivos competitivos justamente de poder certificar no deforestación para poder seguir haciendo su negocio. Entonces, mi punto es, la manera en cómo estamos conectados al mercado internacional es de alguna manera lo que abre la cancha para el Estado peruano, pero en general también para distintas regiones del país, de cómo hay un margen de maniobra. ¿Cuánto dura eso? En el caso de San Martín me parece muy precario, dada la condición política y la situación regional que se vive hoy día, pero es interesante entender para mirar que eso puede tener una variabilidad, digamos, ¿no? Puede cambiar dependiendo de este nivel de conexión con los mercados internacionales. Lo otro es que yo creo que hay muchas resistencias también, y eso lo ha dicho Levi también, y son resistencias que no necesariamente todas son, digamos, nos ponen en un mood optimista, pero son resistencias, ¿no? Creo que las economías ilegales en el Perú pueden ser concebidas como formas de resistencia. Ya estamos viendo competencia alrededor del cobre en la zona de las Bambas, justamente para ser explotada por las propias comunidades. Tal vez la resistencia más interesante es la resistencia que imponen los pueblos indígenas, digamos, amazónicos, pero que no necesariamente viven solamente en una lógica no capitalista, al contrario, yo diría que mezclan las lógicas. Ellos dicen, el bosque es mi ferretería porque de ahí llego a mi casa, es mi supermercado porque como proteína del bosque, pero también compro proteína del mercado, ¿no? Y trabajo también en el mercado, pero también salgo, digamos, a trabajar al bosque donde la economía es otra. Entonces, tal vez ahí estamos más en el margen, en donde distintas formas de economía productiva funcionan, pero están en el margen
del capitalismo no es que no están conectados ni que quieren seguir conectados al capitalismo, todo lo contrario, pienso yo. Pero nos pone en la discusión entonces de qué tipos de capitalismo. Y creo que eso también tiene que ver con las desigualdades, porque los capitalismos pueden ser la intensidad con la que los capitalismos despojan, marginan, digamos, poblaciones y la manera en cómo funciona, digamos, la circulación justamente del capital es muy diferente en distintas formas de capitalismo y ahí también puede haber formas muy distintas y de distintos niveles de reproducción. Pero creo que las resistencias se dan, digamos, a esos niveles, ¿no? Igual en las zonas, digamos, donde hay conflictos mineros, no son conflictos de oposición a la minería solamente, sino son conflictos para negociar rentas y han logrado imponer, yo pensaría, situaciones complejas para la minería nacional en donde no se ha podido avanzar con la producción y con la intensidad que los propios sectores mineros han querido y por lo tanto se ha generado un conjunto de programas y una inversión gigante, ¿no?, de muchas de estas compañías en obras de responsabilidad social, empleos que se crean básicamente para mantener contenta a la gente, además en condiciones en donde no hay servicios públicos o el Estado deja también ahí un montón que hacer, ¿no? Entonces, pero creo que todas estas resistencias no logran contrarrestar algo que me parece que en el caso de América Latina es más preocupante, y en particular en el Perú, y es que a nivel nacional, ¿no? Este tipo de capitalismo extractivo, incluso este que es verde, beneficia a un sector de las élites, ¿no?, que se puede adecuar y que puede crecer y acumular de manera muy rápida, e incluso beneficia a algunos sectores que desde las economías ilegales también pueden acumular de manera rápida, creando nuevas élites, e incluso crea la ficción en zonas urbanas también de mejora económica. Entonces, estas resistencias finalmente terminan siendo opacadas porque estos boom generan también como instancias de beneficio ficticio o de corto plazo, ¿no?, que luego terminan como hemos visto en los últimos años con la situación de la pandemia, ¿no? Gracias. Para volver un poco sobre la pregunta de Martín y unos comentarios que ha hecho Maritza y también el profesor Eddie, sí, bueno, si por algo se caracterizan los capitales es por no tener una visión de conjunto, donde prima lo unilateral de lo privado, ¿no? Entonces, que sea una lógica o que funcione en el bloque como una cosa avasalladora, así, sumamente coordinada. No sé si en la historia económica moderna haya ejemplos que sean abundantes de que hayan funcionado de ese modo, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber, como han dicho en unos momentos los panelistas, perdón, y Martín mismo, no siempre ganan los capitalistas en una disputa que hay en torno a algo, qué sé yo. Pero la cuestión de las crisis del capitalismo, sus posibilidades de asimilarlas, de volver a seguir funcionando, de un agotamiento final, qué sé yo. A mí me resulta más llamativo una propuesta que encontraba hace poco, en la que el cambio en el régimen de acumulación capitalista, que ya no depende tanto de la explotación de trabajo vivo para la valorización del capital, sino a través de la financiarización de la economía, por ejemplo, en la hipertrofia de mecanismos de renta y de deuda, que son fenómenos, digamos, extendidos en el capitalismo autocentrado, en lo que hoy se dice norte global, muestra un muy interesante agotamiento de categorías centrales de lo que era el capitalismo hasta el tiempo conocido hasta ahora, por ejemplo, la forma de mercancía y el proceso de valorización mismo del capital. Entonces, por ahí a mí me parece que hay una cuestión más interesante a pensar como límites o agotamientos de lo que puede ser el capitalismo, pero con argumentos más sólidos, más que a partir de simplemente resultados empíricos de luchas aquí o allá muy acotadas, ¿no? Diría que eso es algo
algo importante a tomar en cuenta y que puede tener consecuencias ulteriores para fenómenos como la exclusión, el poder, la desigualdad. Sí, de todas maneras, ¿no? De hecho, hay algo bien interesante, se me estaba pasando, que en estas lógicas del capitalismo depredador, creo que Maritza mencionó a propósito el uso de predatory capitalism, una noción muy interesante de esas que se hacen, que es la de expulsiones. Y básicamente, sí, y básicamente lo que ella propone es que la manera en que funciona el capitalismo hoy lo que hace es expulsar a las personas de sus territorios para explotar los y tomarlos como naturaleza y fuente de materias primas. Y también otra cosa que hacen es expulsarlos de la economía. Por ejemplo, y él está pensando básicamente en que funcionaba en el estado benefactor, ¿no? Que apuntaba a algo así como el pleno empleo, y que desde las reformas, que hoy siguiente panel va a hablar del neoliberalismo, que a partir de las reformas de los 70, pues, cada vez prescinde más la valorización del capital de la explotación de fuerza de trabajo viva, y entonces ya no tiene como objetivo, ni pretende nada por el estilo como el pleno empleo, ni la expansión de servicios públicos y bienes públicos que vino aparejada con esos funcionamientos, sino al contrario, la expulsión de la economía de amplios sectores de la población, que entonces van quedando fuera de la economía y también de manera correlativa fuera de la sociedad. Y eso me parece muy interesante, no solamente en el sentido de capitalismo predatorio o que genera expulsiones en los márgenes, como puede ser en un yacimiento minero, sino también en el mismo centro de capitalismo autocentrado del norte global, ¿no? Y esos cambios en los funcionamientos, en la dinámica, en un proceso de acumulación, me parece que por ahí van cosas que están por estudiarse empíricamente muchísimo más para conocer qué resultados van a brotar de ahí para problemas más concretos, digamos, como por ejemplo la desigualdad o las relaciones de poder. Pero sí, me parece bien de traerlo a conocer. Gracias. Muchas gracias. Las preguntas, entonces. Terminamos aquí. Entonces, realmente un aplauso final para todos los ponentes, por favor. Y los invitamos a servir unas galletitas, un café y luego la siguiente mesa, si es que pueden quedarse. Los tenemos acá. Sí.